A ver, una pregunta que seguro que ha surgido más de una vez. ¿Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, es todo lo mismo? Parece que sí, ¿verdad? Pues es una de las confusiones geográficas más típicas que hay. Vamos a intentar aclararlo de una vez por todas en los próximos minutos. Esa es la gran cuestión, ¿no? Si podemos usar estos nombres como si fueran lo mismo, si uno es parte del otro. Bueno, la respuesta rápida es que no son lo mismo. Pero la respuesta larga, esa es la que es de verdad interesante. Y a ver, es que es totalmente normal que nos liemos, porque aquí se mezcla de todo: geografía, política, historia, hasta la identidad de la gente. Así que lo que vamos a hacer es ir desmontándolo todo, pieza por pieza, capa por capa, para que al final encaje. Empezamos. Vale, para entender esto bien, lo mejor es empezar con una vista de pájaro, desde muy arriba. Hay que hacer un pequeño esfuerzo y olvidarnos por un momento de la política, de los países, de las banderas. Pensemos solo en geografía pura y dura. Pensemos en las Islas Británicas. Este sería, digamos, el nivel más alto, el conjunto completo. Las Islas Británicas es un nombre puramente geográfico, no es un país. Es simplemente como se llama a todo ese grupo de islas que vemos en el mapa. Ahí están las dos grandes, que son Gran Bretaña e Irlanda, y luego un montón de islitas más pequeñas a su alrededor. Y ojo que la escala es bastante sorprendente. No estamos hablando de 2 o 3 islas. Es que es un archipiélago de unas 4.000 islas. La mayoría, claro, son diminutas y no vive nadie. Pero todas, absolutamente todas, forman parte de este enorme conjunto geográfico. Muy bien, ya tenemos el todo. Ahora vamos a hacer zoom, vamos a acercarnos a la pieza más grande del puzzle, a esa masa de tierra principal. Hablemos de Gran Bretaña. Y aquí viene la primera distinción súper importante. Gran Bretaña es el nombre de la isla. Es geografía, un trozo de tierra. No es un país en sí mismo, sino una isla que, curiosamente, tiene dentro 3 países diferentes. Esos 3 países son, como muchos ya saben, Inglaterra, Escocia y Gales. Y sí, seguro que nos suena la sigla GB de verla en los Juegos Olímpicos o en las matrículas de los coches. Pues bien, GB viene de Great Britain y se refiere justo a eso, a la isla que comparten estas 3 naciones. Hasta ahora todo ha sido geografía, ¿verdad? Islas, trozos de tierra. Pero ahora la cosa se complica un poco, porque entran en juego la historia y la política. Y son ellas las que dan forma a la entidad que casi todo el mundo conoce como el país, el Reino Unido. Esta imagen lo deja clarísimo. El Reino Unido ya no es geografía, es una entidad política. ¿Y de qué se compone? Pues en realidad es bastante fácil de recordar. Es todo lo que hay en la isla de Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Escocia y Gales, y a eso le sumamos un cuarto país, Irlanda del Norte. A ver, esta tabla es el resumen perfecto para que no se nos olvide. Vamos por orden. Primero, las Islas Británicas, término geográfico, el más grande, todo el archipiélago. Segundo, Gran Bretaña, también geográfico, la isla más grande. Y tercero, el Reino Unido. Aquí ya es política, es Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Geografía, geografía y ¡zas! Política. Entonces, aquí está la clave de todo. El kit de la cuestión. Cuando decimos Reino Unido, o UK, por sus siglas en inglés, no estamos hablando solo de un sitio en el mapa. Estamos hablando de un Estado soberano, de una unión política de 4 países, una unión que se fue formando a lo largo de siglos de historia, de pactos y de leyes. Vale, creo que con los mapas ya nos hemos aclarado. Así que ahora vamos a meternos en un terreno un poco más personal y a veces más delicado, el de la identidad. Porque claro, llamar a alguien inglés cuando en realidad es escocés, pues no es solo un despiste geográfico, es que puede sentar bastante mal. Y para esto hay una frase que es como la regla de oro, la que hay que grabarse a fuego. Británico es el término paraguas, el que sirve para todos los ciudadanos del Reino Unido. Pero, y este pero es muy importante, inglés se refiere única y exclusivamente a la gente de Inglaterra. Así que, para ser súper precisos, una persona de Escocia es escocesa y además británica. Una de Gales es galesa y británica. Una de Inglaterra es inglesa y británica. Y luego está el caso de Irlanda del Norte, que es un poco más complejo, porque allí sus habitantes pueden sentirse británicos, irlandeses o incluso ambas cosas a la vez. Y bueno, si quisiéramos seguir haciendo zoom, si bajamos un escalón más en cómo se organiza el país, por debajo de las naciones, llegaríamos a la administración local, a los condados. Un condado, lo que en inglés llaman county, es básicamente una división administrativa. Tiene su propio gobierno local que se encarga de las cosas del día a día, como las carreteras, los colegios, las bibliotecas. De ahí vienen esos nombres tan típicos como Yorkshire o Lancashire. Esa terminación shire viene de una palabra antigua que significaba, pues eso, condado.
Perfecto, pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde la geografía más general hasta la administración más pequeñita. Así que, para que todo esto se quede bien claro, vamos a hacer un repaso final, uno rápido. La clave aquí es el orden, ir de más grande a más pequeño. Primero, todo el conjunto de islas, lo geográfico, las Islas Británicas. Segundo, nos acercamos a la isla más grande de ese grupo, Gran Bretaña. Y tercero, y aquí entra la política, el Reino Unido, que es Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Visto así parece sencillo, ¿a que sí? Y al final, después de todo este recorrido, esto nos deja con una pregunta en el aire. Cuando tienes la geografía, la política y la identidad de la gente mezcladas de una forma tan enrevesada, ¿qué significa realmente ser británico hoy en día? Es una pregunta que, desde luego, ahora mismo es más importante que nunca.